Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Un saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Bien, Jorge, gracias. Gracias a cada uno de ustedes, Radio Escuchas, por estar con nosotros escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Estoy agradecida con Dios y creo que también cada uno de ustedes estamos agradecidos porque Dios ha sido bueno. Si estamos escuchando ahorita, yendo a trabajar, estamos en casa desayunando, estamos ya en el trabajo, cualquier cosa que estemos haciendo, situaciones, Dios ha sido bueno, ¿verdad? Y aquellos que también quizás están en una cárcel o quizás están en un hospital y ya no pueden con la situación en la que están pasando, pero mientras están con vida, todavía hay un propósito por el cual están aquí. Así que yo sé que es difícil, pero debemos de estar agradecidos con Dios. Así que le doy gracias a Dios por este día, por este tiempo, por cada uno de ustedes. Y así como doy gracias a Dios hoy, antes de iniciar siempre, oro a Dios y le pido que Dios me dé la sabiduría, la guianza, el favor para yo poder compartir este mensaje a través de su palabra. Quiero platicarles, el tema de hoy se llama ¿Por qué rechazan la palabra de Dios? El día sábado tuvimos el líder de jóvenes en la congregación donde yo asisto, hizo una reunión en el lugar donde estamos para jugar básquetbol, para hacer en una cancha partidos de básquetbol y así poder incitar a los jóvenes a que puedan hacer ejercicio, que puedan estar con sus pensamientos en las cosas sanas y en las cosas buenas y también pues para poder compartir un poco de la palabra de Dios. El motivo principal era sacarlos de todo lo que ese ambiente que está donde nosotros estamos. El lugar donde nosotros nos encontramos es un lugar donde aquí en la Ciudad de México hay ese lugar específico, hay mucha droga, hay mucha delincuencia, hay mucho santería, muchas cosas que van en contra de lo que Dios dice, ¿verdad? Entonces vemos a jóvenes que se están drogando y muchas cosas que no están siendo sanas para los jóvenes. Así que el líder de los jóvenes tomó la decisión orando de hacer una reta de básquetbol, porque enfrente de nuestra iglesia hay una cancha de básquetbol. Así que se oró y se hizo este evento este sábado que pasó. Se planeó con la ayuda de Dios y este joven, decidió ir a hacer varias compras junto con el pastor de regalos, balones de básquetbol, playeras, calcetines, gorras, para poder compartir a estos jóvenes y motivarlos a que en vez de estar en un vicio estén haciendo ejercicio y así también el medio para poder llegar a ellos y no solamente que sepan que somos los cristianos una religión, sino que también nosotros podemos tener una vida sana, una vida donde nos podemos relacionar con los demás y que no somos excluyentes, ¿verdad? Sino que somos incluyentes, ¿verdad? Y haciendo esto, ofreciendo a estos jóvenes, invitándolos a que puedan estar en este partido el día de este sábado. También se invitó a un rapero cristiano que pudiera colaborar para poder jalar a los jóvenes, Señor, con un propósito, que el Señor hable a sus corazones. Esto fue de gran bendición este día sábado, pero algo me dolió mi corazón, pero al mismo tiempo habló a mi corazón el Señor, porque terminando la partida, terminando, se reunieron más de 50 personas
pero jóvenes que participaron en este reto de básquetbol fueron 35 los que se inscribieron para este reto de jugar básquetbol. Jugaban y los que ganaban participaban con otro equipo y había entre chicos, adolescentes y ya más grandes, pero motivados a que veían los premios y estaban motivados a esa premiación, ¿no? Su motivo era el que iban a poder participar para algo, para un regalo, ¿no? Y, y también cuando se les dijo que iba a venir un rapero, pues ellos estaban bien contentos también de esperar después del partido a este rapero, ¿verdad? Pero no sabían por qué estábamos ahí. Se acercó una de las mamás de estos jóvenes y me preguntó, ¿por qué están aquí? ¿De qué partido vienen, no? Y conversando con ella le dije, no venimos de ningún partido, y me dijo, entonces, ¿cómo pagan para dar todos estos? Y le dije, el que paga está allá arriba, es el Señor Jesús. Y le decía a la otra persona, te lo dije, es una cristiana, es una religiosa. Y le dije, no, no soy religiosa. Lo que les comparto es que tengo a Jesús en mi corazón, busco y obedezco cada día queriendo hacer la voluntad de Jesús. Y queremos compartir con ustedes el que podamos tener una vida más sana, una vida donde podamos estar unidos, donde podamos los jóvenes que puedan estar buscando, en vez de drogas, buscando pues algo sano para sus vidas. Y dijo, entonces no vienen a convertirnos, ¿verdad? Y se rieron porque les decía, yo hago ejercicio, pero cuando me vieron dijeron, pues es gordita, no lo creo, ¿verdad? Y esto pues me causó, pero les hablo de esto porque esto me hizo ver el por qué rechaza la palabra de Dios. Cuando terminó los partidos, se dieron los premios y estaban muy felices muchos por el que ganó el primer lugar, por los premios que tenían y todos estaban contentos por los premios. Se acercó al pastor y pidió que antes de irse se reunieran porque él quería hacer una pequeña oración por ellos. Cuando todos se acercaron, se pidió que pudieran su mano en su corazón y oró el pastor por ellos, no pidió que aceptaran al Señor, solamente oró por ellos y todos escucharon esa oración, ¿verdad? Pero cuando empezó a hablar de quién es Dios, y cuando llegó el rapero y empezó a cantar música cristiana de rap, empezaron a irse, hagan de cuenta, unos por allá, otros por allá, empezaron a separarse y quedaron solamente los de la iglesia y unos poquitos que sí se quedaron a escuchar. Y yo escuchaba a algunos jóvenes que decían, ya van a empezar. Ay, no, vámonos, vámonos, ya van a querer empezarnos a hablar de su Jesús. Y así empezaba, algunos con groserías, algunos con maldiciones, y se les quitó el gozo. ¿Por qué? Porque empezaban a hablar de la palabra y se empezaron a ir. Cuando el rapero empezó a cantar ya éramos pocos, pero todos los que estábamos ahí cantábamos con gozo y alegría a nuestro Señor. Y esto me hizo pensar por qué rechazan la palabra de Dios. Y recordé en Hechos 28, del 23 al 27, en la Reina Valera contemporánea, lo que Esteban decía, y decía, porque sus corazones se han endurecido y sus oídos son incapaces de oír, han cerrado sus ojos para no ver, ni oír, ni entender bien, para que no se conviertan y yo los sane. Qué duro es, ¿verdad? Desde la antigüedad ya ellos se habían endurecido su corazón. ¿Y qué es cuando un corazón está endurecido? Es que eh, es diferente lo que Dios dice a lo que su voluntad dice. Hay una separación muy grande. En Hechos 7:51 dice que es un pueblo terco, o sea, son tercos, ustedes son paganos de corazón, son solos. ¿Y que es un pagano? Dice que en latín, en griego decía que es un campesino, y no admiten la creencia que Dios vive.
Me di cuenta hablando con una de las personas que vivía en este lugar, que se congregaba con nosotros, nos contaba que muchos de estos jóvenes que asisten son jóvenes maltratados por sus padres, son jóvenes que venden droga porque sus padres venden droga, son jóvenes que andan ¿cómo se dice? Con delincuencia y que no tienen un propósito definido, que no les interesa y aunque se les abre, sus oídos están sordos, son tercos de corazón. Y esto me hizo cuestionarme y empezar a ver por qué no, por qué rechaza la palabra. ¿Por qué no reciben la palabra? Si esos jóvenes que quizás han estado pasando dolor, circunstancias difíciles, deberían de estar buscando, ansiosos de salir y ser sanados, porque aquí dice lo que leíamos en Hechos, pero en Él ya no serán condenados, Él los convertirá y serán sanos. ¿Por qué no quieren? Y algunos de ellos me di cuenta que piensan que no necesitan de Dios. Aún con ese corazón duro les hace pensar que no necesitan de Dios, que ellos son buenos y que ellos están bien y que no necesitan porque todo lo que tienen no les hace falta. Aún aunque venden drogas, muchos viven bien, tienen casa, tienen comida, les dan sus motos. Veía varios con sus motos, veían bien vestidos, yo los veía bien vestidos. ¿Qué pasa? Que no tienen la necesidad de Dios. Ellos creen que ellos son buenos, que ellos no pecan. Y aun aunque tú les digas lo que tú estás haciendo es un pecado, no pueden verlo como pecado. ¿Por qué? Porque es el reflejo de lo que ven en sus padres. No les han enseñado que es un pecado, ¿verdad? Pues muchos he conocido, no solamente ahí, he conocido a personas que me dicen, yo soy buena, yo era una de ellas, que yo decía, yo soy buena, yo no le hago nada a nadie, pero yo no rechazaba al Señor, yo buscaba al Señor con todo mi corazón, más bien yo sentía que el Señor me rechazaba a mí. También muchas de las personas creen que el Señor los rechaza, entonces dicen, no tengo necesidad, Él no quiere estar conmigo, ¿verdad? Cuando piensan que las personas son buenas, Jesús decía en Marcos 10:18, Jesús les dijo, ¿por qué me llaman bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, y es Dios. Y muchos de nosotros creemos, pues yo soy bueno, no necesito de Dios. Dios dicen que es justo y fiel, ¿no? Que Él castiga, es lo que nos enseñaban, y castiga al que hace las cosas malas. Pues yo no hago lo malo, yo estoy haciendo las cosas bien. Entonces, no necesito de la palabra, yo estoy bien. Algunos te acercas y les dices, me gustaría compartirte de la palabra. No, yo estoy bien, muchas gracias, ¿no? Otra de las cosas por qué rechazan la palabra de Dios es que no tienen necesidad, como yo les decía. En Proverbios 27 dice, cuando no sienten hambre, hasta la miel empalaga, pero cuando sienten hambre, hasta lo amargo les sabe dulce. Cuando uno está lleno, hasta los alimentos sabrosos resultan desagradables. Tienes todo, no necesitas, pero cuando tienes hambre, hasta lo desagradable te resulta placentero. Cuando tú están cubiertas tus necesidades, aún estas personas que venden droga o la vida en la que tú te lleves, no crees que necesitas de la palabra de Dios, porque la palabra es medicina, la palabra es la que nos edifica, la palabra a través del Espíritu Santo es la que es útil, nos redarguye, nos instruye, nos corrige, pero tú crees que no la necesitas porque tu vida está bien. Pero cuando estamos en peligro, cuando tenemos hambre y necesidad de esta palabra, entonces vamos y queremos comer la palabra, pero solo por un instante. Porque cuando Dios nos da lo que necesitamos, ¿qué hacemos muchas veces? Volvemos a nuestro mundo, a ese corazón endurecido, a esa yo, ese egoísmo, y no necesitamos de los demás. Se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que negamos la palabra nuevamente. Otra de las cosas es que no necesitan ser salvos. Tú les hablas de un Dios que da la salvación y ellos dicen, yo ya soy salvo, yo soy creyente, yo también creo y creo en un Dios, yo creo en Dios. Y tú les dices, sí, yo sé que crees en Dios, pero ¿en qué Dios crees? ¿En el Dios verdadero?
Y ellos dicen, sí, porque todos llevan al mismo Dios. Y entonces, pero creen e idolatran a otros dioses, a otros santos. Ese día del evento estaban haciendo también su corrida con sus santos y muchos escuchaban y se quedaban, pero volvían a lo mismo. Entonces, no necesitan un salvador, para ellos ya son salvos. En Juan 14:6 decimos, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tú les comentas esto a las personas y te dicen, sí, ya lo sé, pero yo estoy en buen camino. La Virgen, con todo respeto de todos los demás, la Virgen es madre de Jesús y ella lo que le dijo cuando le dijo del vino en esa fiesta, lo hizo porque obedeció a la madre, así que yo obedezco a su madre. Es cosas que a mí me han dicho y dices, no, pero Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, y te dicen, no, yo ya soy salvo. Entonces rechazan la palabra verdadera porque la palabra de verdad es aquella que está en la Biblia. No es la que el hombre dice, fue inspirada así, pero es la que está escrita por inspiración del Señor Jesús, de nuestro Dios. Perdón. Ahora, otros te dicen, yo no soy pecado, lo que decían, yo soy bueno. No hay convicción de pecado. Tú les puedes decir a estos jóvenes, lo que tú estás haciendo está mal. Y ellos te dicen, no. El único que puede dar la convicción del pecado es nuestro Señor. Nosotros solamente vamos a hablar y poner la semilla, y el Señor es el que hace la obra. En Proverbios 3, en Romanos, que diga 3:23, dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes si pedimos, si pedirnos nada a cambio. Dios no te pide nada a cambio, solamente te pide que lo aceptes, que creas, y Él entonces te convencerá, Él pondrá en tu corazón la convicción de que eres un pecador. Pero mientras no conozcas la palabra de Dios, aquella palabra que te va a hacer ver la realidad, no vas a poder ver tu pecado, no vas a poder entender que eres un pecador. Y cuando no entendemos que somos pecadores y nos creemos bueno, rechazamos la palabra de Dios. No queremos comprometernos a esa palabra. Otro es el miedo a que dirán. Yo veía a muchos de estos jóvenes, algunos se quedaron y escuchaban, pero se acercaba otro y le decía, vámonos. O sea, les decían con señas, mira qué están diciendo. Entonces, el miedo al que dirán, dicen, a veces yo creo que quieren, tienen necesidad, el corazón tiene ahí ese deseo de alcanzarlo, ese deseo de escuchar lo que quizás le han pedido a Dios en lo secreto, ¿verdad? Pero cuando estás rodeado de esos amigos, vienen siendo enemigos que te hacen que no escuches la palabra. En Juan 12:43 decía, ellos prefieren quedar bien con la gente y no con Dios. Muchas veces preferimos mejor quedo bien con ellos que con Dios y nos vamos y nos apartamos y no escuchamos la palabra. Ven más atractivos los placeres del mundo, ¿verdad? Dice en Eclesiastés 2, dice, voy a divertirme y a probar los placeres y todo lo que es darse la gran vida, pero esto tampoco resulta tener sentido. Esto decía Salomón, el rey Salomón, él desperdiciaba con mujeres, con todas las riquezas, pero no tenía sentido a su vida. Muchos de estos jóvenes desperdician su vida en todos estos placeres, como las drogas, los vicios, como las mujeres, pero para ellos está bien. Para ellos estos placeres están llenando del mundo, ¿verdad? Escuchaba en estos días que ahorita le llaman esta generación, haciendo un estudio, una generación de aquellos que son tontos. Los jóvenes, los niños están haciendo como con más tontos, más que sus padres, así decían. ¿Y por qué? Porque esta generación está solamente en búsqueda de todo lo que nos trae las
redes sociales, la tecnología. Entonces, el cerebro no evoluciona, el cerebro no está creando nuevas ideas porque solamente están en lo mismo, su capacidad, toda la capacidad la tienen concentrada en las redes sociales, en toda la tecnología, y esto hace que no pensemos, que no estemos haciendo creativo nuestro cerebro, y entonces vuelves a lo mismo. Muchos de ellos, por eso, el estar en las drogas, ya no hay creatividad, no piensan, son tercos, no entienden porque sus neuronas están siendo destruidas y entonces no quieren saber nada de la palabra, ¿verdad? Se vuelven interesados, se vuelven egoístas, se vuelven tercos, odian lo bueno y rechazan lo malo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Así es como el mundo está en la actualidad. Ellos te dicen, aún tengo tiempo, ¿no? Mañana lo haré. En Santiago 4:13 dice, ¿cómo saben que será de su vida el día de mañana? Es una pregunta. La vida de ustedes es como la niebla del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. El tiempo es así. Hoy estamos muy bien, pero no sabemos qué pasará mañana. Los jóvenes creen que por su juventud van a poder estar mucho tiempo aquí. Estos días pasados escuché a una hermana que nos pidió orar porque una pareja de casados tenía una niña pequeña de 2 años y sin querer no la vio, echó su carro hacia atrás, su camioneta y la atropelló y murió. Esta niña murió y ellos conocen de Dios, son cristianos desesperados. La esposa quiso suicidarse del dolor tan grande de la desesperación. Imagínense la culpa de este padre de haber atropellado a su hija. Y a veces los jóvenes dicen, yo tengo tiempo, tú no sabes qué pueda pasar en estos días, tú no sabes, por eso es necesario que anheles la palabra, que busques de Dios, porque a través de la palabra el Señor te va a decir cómo actuar en tu vida. No están conformes con los términos que Jesús nos da. Dicen, no, es que Jesús pide algo a cambio. Y en Marcos 8:34 dice que nos debemos los que le seguimos negar a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. En Lucas 14:25 dice, debes de amar más a Jesús que a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu hermano, hasta que a ti mismo. No estamos de acuerdo, muchas veces estos jóvenes o la gente no están de acuerdo con las condiciones. No, es que Dios condiciona. Y yo no creo en ese Dios que condiciona. Si Dios nos trajo a vida es para ser libres, no para estar condicionándonos qué hacer o no hacer. No aceptan las condiciones de Dios porque son gente que quieren hacer su voluntad. Marcos 16:15 dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias de salvación a toda la gente. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Debemos de seguir predicando la palabra. Aún con esto que pasó, le doy gracias a Dios y le dimos gracias a Dios porque pocos fueron los que se quedaron, pero yo sé, como dice la palabra no quedará vacía. Esa semilla quedará en los corazones de aquellos que escucharon esa palabra. Y quizás aquí le escucharon a través de esas canciones, que eran canciones que aunque tú dirás era rap, hablaba de ese Dios poderoso. Eran canciones que hablaban de un Dios de vida, de un Dios que es palabra viva, de un Dios de verdad. Entonces, cuando tú rechazas la palabra, estás siendo condenado, porque no te estás dando cuenta que la palabra es vida y vida en abundancia. Es el pan que debemos de comer todos los días. También nos dice en 2 de Timoteo 4:2, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar.
Nosotros, los que hemos creído en la palabra de Dios, en esa palabra que dejó escrita para que nosotros podamos hacer las cosas como debemos hacerla. La Biblia, muchos dicen que no es un instructivo, pero si te das cuenta, la Biblia es el testamento, algo que la mejor herencia que pudo dejar nuestro Padre para nosotros y que nosotros dejamos para nuestros hijos. Así que es importante que nosotros sigamos evangelizando, sigamos hablando de la palabra, aun aunque la rechacen, quedará una semilla en esas personas. Exhortemos, reanimemos, seamos persistentes una y otra vez en estar. Nosotros no vamos a convencer a las personas. No tenemos el poder de convencimiento, somos útiles, somos el medio para poder hablar y compartir de la palabra. Como dice aquí, háganlo oportuna y no oportunamente, persistan, no dejen de hacerlo. Ahora, después de esto, en 3 meses vamos a volver a hacer otro, pero ahora partido de fútbol y después de voleibol. Y vamos a seguir persistiendo en este lugar donde necesitan que el avivamiento del Señor esté para quitar toda droga, toda malicia, porque recuerden que el diablo viene a matar, a hurtar y a destruir, pero Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Y la vida la podemos encontrar a través de la palabra de Dios. Así que no te desanimes, sigue buscando, sigamos buscando del Señor en todo tiempo, sigamos aferrándonos a la palabra de Dios, sigamos creyendo en ese Dios vivo. Muchos de nosotros, si no es porque alguien estuvo aferrado a nosotros, estuvo persistiendo en nuestras vidas, no hubiéramos alcanzado a Dios. Yo recuerdo que a donde yo iba en el taxi, en donde yo me encontraba, siempre me encontraba a una persona cristiana que me predicaba de la palabra y yo le decía, no, gracias. O sí, gracias, yo ya conozco de Dios, ¿no? ¿Y cuál conozco de Dios? Yo iba de vez en cuando a la iglesia cuando había una fiesta, ¿no? Porque era católica por tradición, ¿no? Porque aquí también en Hechos dice, un pueblo terco resisten para siempre al Espíritu y han hecho lo de sus antepasados, ¿no? ¿Y qué hacían los antepasados? Pues mis antepasados eran católicos, ¿no? Y yo, cuando tú les preguntabas por qué, ni siquiera sabían, ¿no? O sea, decían, pues, porque es una tradición que han llevado. Date la oportunidad de hacer cosas nuevas, de pensar cosas nuevas, de conocer cosas nuevas. Una mente abierta es un corazón abierto, dispuesto a conocer de la palabra de Dios. Conozcamos la palabra edifica nuestras vidas. A través de la palabra puedes saber qué es lo que, si tú tienes un problema, acude a la palabra y en la palabra vas a ver la solución. Si tú tienes alguna carencia, a través de la palabra tú vas a ver una solución. Si tú estás enfermo, a través de la palabra tú vas a ver una solución. Si no ha habido solución en tu vida, no es porque la palabra sea mentira, es porque tú no te has apropiado de esa palabra y acuérdense que no has accionado. Una oración sin acción es solo ilusión. O sea, podemos orar y pedirle a Dios o a quien tú quieras pedirle, pero no va a haber una respuesta si no vas con ese Dios verdadero, con el Dios que dio la vida, el Dios que tú creó. Cuando tú rechazas la palabra, es rechazar al mismo Dios que te creó, al mismo Dios que te pensó, al mismo Dios que te imaginó. Así que hoy te invito a ti, si tú en alguna ocasión has rechazado de la palabra de Dios, oro a ti para que el Señor te convenza de pecado y reconozcas que no hay ni un solo bueno, que todos hemos pecado y como todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando buscamos de Dios, en Él encontramos vida y vida en abundancia. Y Él a través de esa vida y a través de creer que a través de la fe, Él nos salva. Y este es por oír
la palabra de Dios. Así que no rechacemos la palabra de Dios, sino estemos siempre buscando cada día más de esa palabra que es una palabra bendita, que nos edifica cada día. Que Dios te bendiga, que el Señor guarde tu corazón, que el Señor avive en ti y que haya muchos medios. Si tú estás pasando por esto, eres una persona que ha rechazado, que te siga llenando, bombardeando de su palabra a través de muchos medios. Y si tú eres una persona que quieres hablar de la palabra y que te han rechazado muchas veces, recuerda, no te rechazan a ti, es a Cristo. Ten, ten amor por los demás, ten compasión por los demás y persiste, persiste, persiste. Persistamos en seguir hablando de la palabra en todo tiempo. Que Dios te bendiga y si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo lunes. Bendiciones y hasta luego.